Primero, muchas gracias, darte las gracias y decirte que estoy muy contenta de que me hayáis invitado, que parte de lo que os voy a comentar hoy está vinculado a una exposición que desarrollé, ¿no? De hecho, el título Eventos de lo Social es el título de esa exposición, que se presentó en el Círculo de Bellas Artes en junio y julio de 2021. Decir simplemente que parte de ese recorrido, y bueno, y siento no haber podido estar ahí en Tenerife con el resto de compañeros y escuchar un poco las propuestas que se habían hecho desde como decías, ¿no? Desde el archivo del relato, de cómo la fotografía tiene ese lugar. Agradecer también a tus compañeros desde el TEA, ¿no? Jerónimo y sobre todo Gilberto González, a quien mando un saludo desde aquí. Y sobre todo también comentar que ya no soy profesora de Goldsmith, pero que fui hasta hace muy poquito, y que parte de mi reflexión, tanto a nivel, digamos, como comisaria, como investigadora dentro del mundo de la cultura y el arte moderno y contemporáneo africano, tiene que ver también con la posibilidad del espacio expositivo como un lugar de especulación, del que os voy a comentar aspectos ahora, pero también del espacio expositivo como un lugar de generación de conocimiento, ¿no? No solamente conocimiento sobre la fotografía, la técnica y el medio en sí mismo, sino también como un espacio de cohesión social. Y entonces, como decía al principio, gran parte de lo que os voy a hablar hoy tiene que ver con ese gesto en el que yo enmarcaba, digamos, la presentación de un proyecto para Foto España, un proyecto al que me invitan en 2019 y que se desarrolla para 2020, pero que debido a la pandemia no se puede presentar, y que finalmente en 2021 se presenta en un formato diferente con dos proyectos. Uno, Eventos de lo Social, en el que se recoge, como veréis un poco más tarde, la obra fotográfica que existe en la colección Walter, que como sabéis es una colección que se inicia hace 10 años. En principio, además, mi exposición hace un homenaje a lo que fue la primera exposición inaugural que desarrolla Opium Wessel junto a Walter, ¿no? Arthur Walter. Y también una segunda exposición que de hecho está todavía abierta hasta el final de este mes, el 28 de noviembre creo que se termina, que es una exposición que se encuentra ahora mismo en Matadero, Madrid, que ocupa la nave cero y que refiere, digamos, en términos de imagen, en ese caso audiovisual, a las relaciones también que existen entre el imaginario negro, formulado desde quizás, ¿no? Desde la perspectiva de un ejercicio de lo colonial que lo sitúa y lo fija dentro de unas condiciones y características determinadas, y el ejercicio, digamos, que hacen en el caso de la exposición de Matadero, gente, artistas muy jóvenes, artistas emergentes y que utilizan el vídeo, la animación para exponer y presentar, ¿no? A veces de manera documental, otras veces de manera fabulada, ¿no? El ejercicio de una nueva identidad negra, ¿no? Por otro lado tenéis, no solamente además, o sea, una identidad negra global, como un gesto de lo negro en términos humanistas, ¿no? Casi como estamos planteando también desde otra perspectiva en una exposición que vendrá en el futuro a MACBA, ¿no? La perspectiva en la que el panafricanismo o la noción de panafricanista sea una noción de vínculo internacional casi comparable, digamos, en términos de su ambición internacional a ideologías como el marxismo, ¿no? Pero quería empezar mi presentación, voy a ver si puedo compartir con ustedes la imagen sin hacer demasiados estropicios. Y ahora voy a... Yo creo que ya lo están viendo. Y ahora ya la pongo... Creo que ya la estáis viendo, ¿verdad? ¿Estáis viendo ya la imagen? ¿O no? Sí, vale, perfecto. Bueno, como decía, quería compartir unas reflexiones sobre mi trabajo y sobre las ideas que
que me preocupan cuando formulo no solo la presentación de fotografía en general, sino la idea de lo que es, y sobre todo hasta hace muy poco, ¿no? Sobre todo cuando me invitaban a intervenir en un espacio, ¿no? Que es lo que denominamos como el hacer exposición, ¿no? El exhibition making, y la teoría alrededor de desarrollar exposiciones, ¿no? Como os decía, la idea de generar exposición como un gesto, ¿no? Que no solamente ocurre dentro de la institución, sino que le sucede a la institución, ¿no? El proyecto expositivo, por tanto, se convierte en una suerte de intervención en lo institucional, ¿no? En una manera, de alguna manera, para mí, por ejemplo, de responder a la realidad del presente y su correspondencia institucional. Eso, como decía, me ha llevado a representar o presentar, digamos, el marco conceptual de esta ponencia y en relevancia con ese título que ya hablaré después, ¿no? Como la posibilidad de repensar la fotografía como un saber y el display fotográfico como el generador de la agencia, ¿no? del individuo o de una comunidad, ¿no? Como el catalizador de una voluntad individual. Agency siempre ha sido un término que me ha costado mucho referir, pero creo que si hablo de agencia todos me entendéis, de la voluntad individual o colectiva de hallar, de construir un imaginario, ¿no? Digamos, ¿no? Y todo esto en relación, como decía antes, entre eventos de lo social y contra la raza, esas dos exposiciones que presenté en el contexto de Foto España, ¿no? Como un modo también de intervenir en Foto España en su historia institucional y con la posibilidad de relatarla a través de la fotografía y la imagen en movimiento, presentar narrativas plurales, negras, africanas y africanas en la diáspora, que tenían además también desarrolladas una serie de poéticas, ¿no? Y en ese sentido la fotografía es la técnica, la tecne que nos acerca a esa realidad, ¿no? La idea de multiplicidad, la idea de proponer proyectos que ofrecieran y que abogaran por presentar una realidad plural, tanto del continente africano como de su diáspora, tanto de su historia como de su reflexión en el presente, tenían que ver con eso, ¿no? Y he utilizado, utilizaré muchas imágenes que he aprovechado también para entrar y salir, digamos, de lo expositivo, desde el imaginario que lo recrea como recrea la exposición como un dispositivo de acercamiento y de cohesión social, ¿no? O que en un momento dado pueden plantear o presentar, ¿no? los límites del ejercicio de intentar generar dicha cohesión, ¿no? Como decía, ¿no? y aquí os presentaré, habrá muchas imágenes que entrarán y saldrán, que tendrán que ver con elementos de los que estoy hablando, pero que no necesariamente están vinculadas a lo que digo también, ¿no? Solamente para que podáis también, como con lo que estoy diciendo, ir un poco más allá. Decía que la idea de ofrecer estos proyectos, esta idea de utilizar la exposición como un encuentro, para mí fue siempre fundamental, ¿no? Como la gestión colectiva y corresponsable casi de los saberes, como la formulación de una intervención, como decía antes, de la institución, de lo institucional a través de la institución, ¿no? Ese gesto que es tanto el encuentro con la obra que ofrece un terreno de lo social que define para mí parte de lo social en el arte, ¿no? Es también muy importante pensar en términos de qué supone exponer, ¿no? Porque implica también reflexionar sobre lo que significa ser comisario de exposiciones y qué lugar ocupo, siendo, por ejemplo, una integrante de una determinada comunidad, que yo a la que me enfrento con una serie de imágenes, ¿no? Por eso quiero explicar también un poco cómo el potencial que decía antes que genera para mí la plataforma expositiva, y en este sentido hay algunas referencias aquí que os traigo de una exposición de la que voy a hablar en un momento, que la exposición para mí se plantea como una plataforma en la que tanto comisarios como artistas se presentan narradores y protagonistas de una historia, ¿no? Contrario a lo que pasaba anteriormente, que eran el sujeto de exploración de un otro, ¿no? Como ahora veremos en el caso de estas imágenes que os estoy mostrando aquí.
Siempre recupero esta frase de una querida amiga, profesora de Goldsmith y teórica del arte, Yais Hernández Velázquez, ¿no? Que defendía en un texto que escribió para nosotros en la Bienal de Gotemburgo, que los artistas están mejor equipados que los historiadores para contar la historia no del modo en que sucedió, sino del modo en que se sintió, del modo en que se vivió, ¿no? Y esa presencia del ejercicio vital en el arte, esa presencia fundamental, es la que nos ayuda a generar ese deseo de agency, ¿no? Ese deseo de agencia. Aquí yo sustituí ese sentido de collective agency por imaginario, ¿no? Por una cuestión y una necesidad de acción. Pero también quiero hablarles de lo importante que fue para mí, por ejemplo, o mi transformación como comisaria empieza con mi primera experiencia en instituciones españolas como espectadora desde niña, ¿no? Esa generación de un diálogo, de cohesión social, de un espacio de identificación y pertenencia que yo no sentí ni viví, ¿no? Y que no me sentía, como bien decía antes, no sentía que podía tener una capacidad de apropiarme de un tipo de imaginario que se presentaba a través de esas posiciones, ¿no? En el caso que os he ido enseñando, por ejemplo, esta exposición de Envini, Cazadores de Imágenes, que tuvo lugar en Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria, en 2009, como ejemplo del tipo de experiencias que existían anteriormente en instituciones españolas, y este es un ejemplo de muchos, que empiezan con una realidad que contaban, con la que yo no me sentía necesariamente identificada, ¿no? Una realidad que me presentaba como un personaje ausente, ¿no? Y que además no solamente eso, sino un personaje ausente o silenciado que aparecía en estas narraciones casi como mero paisaje, casi evocado tanto como paisaje, el paisaje y los sujetos que se representaban, tanto como un deseo y un paisaje, un objeto del deseo del otro, ¿no? Aquí el otro es ese cazador de imágenes que veíamos antes, pero también los comisarios, ¿no? Con una recuperación de un imaginario colonial español que activan sin cuestionar necesariamente qué sentido tenía en ese momento. En este caso, por ejemplo, las imágenes que estáis viendo son de la presentación del proyecto en Bata, en Guinea Ecuatorial, ¿no? Pero ¿qué tiene, aparte de esa especie de memorialización o ese sentido de la nostalgia, ¿no? ¿Qué sentido tiene la representación de lo negro, de lo guineano, en un momento dado, en el contexto de una España que seguía persistiendo en ciertos estereotipos, ¿no? Es decir, o sea, no podemos negar la presentación de una exposición sin negar el contexto en el que se presenta, sin negar o si no atendemos a la necesidad de diálogo que formula, ¿no? Si estamos hablando de que se presenta en Las Palmas en 2009, en el que hay una fuerte incidencia de la migración negra, ¿no? que llega a sus costas, pero que no hay ese ejercicio de confabulación y de conexión, algo no está funcionando. Esa presentación un poco que no se hace referencia, ¿no? Que ajena, ¿no? que enajena, digamos, el contexto en el que escribe, me resulta verdaderamente problemática. Y muchas veces durante mucho tiempo, de hecho, una serie de exposiciones se desarrollaron generando ese gesto, ¿no? Repitiendo ese gesto, que además contrastaba con una realidad que yo vivía en términos de encuentros con familiares, con otros, bueno, con el imaginario político de mis padres, ¿no? Esa relación, ¿no? que se establece entre una realidad es casi como en esta imagen del dibujo de Ramón Esono, ¿no? Sigue siendo una fabulación en términos de su representación años más tarde de esa realidad, ¿no? Por tanto, este imaginario en el que yo, como decía antes, no me sentía identificada. Hay una parte muy interesante del proyecto del que luego os hablaré, de eventos de lo social, en el que recuperamos el trabajo que aquí tenéis de Santu Mofoken, fotoperiodista, artista sudafricano, que además era una de las piezas centrales del proyecto de investigación que hice para eventos de lo social, ¿no? En la que
desarrollábamos una propuesta en la que utilizamos el The Black Photo Album, el proyecto que inicia Santo Mofoquén a principios a finales de los 80, perdón, en el que va a buscar especialmente fotografía de varias familias en Sudáfrica durante que ocupan esos años, ¿no? de 1890 a 1950. Son fotografías que sobre todo presentan a administradores coloniales, profesionales, en los que vemos que tenían una relación específica también con el territorio, que habían generado además también una serie de fotografías que se encontraban, como Santu relata en su libro, el álbum de fotografía negra, ¿no? De Black Photo Album, Mírame, Look at Me, 1890-1950, en la que él recupera, como decía, esos álbumes olvidados de muchas familias burguesas que habían encontrado en la fotografía un modo de reflexionar sobre su propio imaginario, sobre su propia subjetividad, ¿no? En esta frase que se recupera aquí, en una de las composiciones que hace él, en las que aquí esta presentación de hecho es una que nosotros también resaltábamos en la exposición, ¿no? Que es la presentación tanto de esas imágenes encontradas de Santo Mofoquén con la realidad de la fotografía que un trabajador administrativo de las minerías de Kimberley en Sudáfrica también en ese momento empieza a desarrollar como una especie de clasificación, ¿no? De archivística de las diferentes tribus que están alrededor de Kimberley. Ahí ese es el trabajo que desarrolla Doug Cronin. Y uno de los primeros proyectos que realiza Arthur Walter como parte de esas fotografías, del desarrollo del retrato, ¿no? que hace junto a Owen Wesser, es precisamente ese diálogo entre la obra de Santo Mofoquén y Doug Cronin. La obra de Mofoquén además también tiene este maravilloso elemento, que es el hecho de que utiliza, por ejemplo, unas referencias que va acompañando, porque la obra de Mofoquén lo que desarrolla principalmente es una serie de diapositivas en las que recupera esas fotografías, hace unas copias de las fotografías, de manera que está generando un archivo visual que ofrece después a su público. Como decía antes, en un momento en el que esa clase social está siendo denostada, está siendo, digamos, aislada, ¿no? de todo lo que supone sus posesiones, ¿no? Todo lo que determina pues, con unos numerosos, digamos, con la articulación del artículo 51, ¿no? Las leyes sudafricanas de la expropiación de tierras, pero también de la expropiación de una identidad de una clase obrera, pero también de una clase burguesa africana. Voy a leer algunas de las referencias que hace Mofoquén, ¿no? Como esta que tienen aquí, ¿no? que ese texto intermedio entre la imagen a la izquierda de Santo Mofoquén, de la recuperación de Black Photo Album, y la imagen a la derecha, ¿no? de Doug Cronin. Él pregunta, ¿no? ¿Son estas imágenes evidencia de una colonización de la mente o servían para retar, ¿no? para intentar contradecir, ¿no? esa imagen prevalente del africano en el mundo occidental, ¿no? Esa visión, ¿no? de una comunidad urbana, educada, cristiana, que a principios de las décadas de los 50 se enfrenta a su desaparición, ¿no? Es parte de esa cronología escogida por Mofoquén, pero que tiene en contraste, como decía, ¿no? esta visión casi taxonómica que hacen de la clasificación de la población negra que hace, por ejemplo, Doug Cronin en Kimberley, ¿no?
ese gesto de redefinir la propia identidad, ¿no? A través de la construcción de la imagen generada por uno mismo, ¿no? Un ejercicio que hacen estas familias, ¿no? Que se presentaban a sí mismos, que utilizaban la fotografía como una especie de recurso en el que se gestionaba su subjetividad, será fundamental para nosotros en ese proyecto del que, como decía antes, hablaré. Pero antes de hablar de ese proyecto, quería enseñar algunas imágenes del contexto en el que también se formula esa identidad y esa generación, ¿no? De un modo particularmente importante. Es la presentación del negro americano que hace a principios del siglo XX, ¿no? En la Exposición Universal de París, el filósofo W.E. Du Bois, o sea, perdón, que empiezo a pensar en inglés, W.E.B. Du Bois, ¿vale? Y Du Bois, como veis aquí en este, que es el stand en el que él presenta esa investigación que está llevando a cabo en esos momentos en Estados Unidos, ¿no? En la que no solamente presenta fotografía, ¿no? Como estas que os presento aquí, ¿no? Pues de gente, de miembros de la comunidad negra que estudia, miembros de la comunidad negra que además son abogados, o como en el caso de Mofoken, ¿no? Que están hablando de finales del siglo XIX, del siglo XX, en el que se está presentando otra mirada de lo africano que es ese sujeto moderno, ¿no? Que además utilizaba la fotografía para definir su subjetividad, ¿no? Para capturarse a sí mismo, no solo en el estudio, sino también en su entorno más directo. El proyecto de Du Bois lo que hace principalmente es presentar en términos estadísticos cuáles son las posesiones de tierra de los afroamericanos, cuántos de ellos tienen carreras, cuántos de ellos, bueno, pues en el caso, por ejemplo, de las mujeres, que no pensaba que tenía una fotografía aquí de ellas, pero bueno, igual me la he dejado, o sea, cuántas de ellas van a la universidad, qué tipo de relación educativa, social tienen con sus parejas, cuál es el rol que desempeñan, ¿no? Y toda esa relación digamos, de lo que significa poder en términos adquisitivos de esa realidad africana y afroamericana se presenta también a través de un ejercicio de display, ¿no? O sea, la exposición como dispositivo, ¿no? Es una de las cosas que sigue siendo fundamental para el trabajo, para mi trabajo, ¿no? Aquí también, por ejemplo, no solamente eso, sino traía a colación esta imagen de Jan van der Zee y el momento en el que se produce, ¿no? La revolución del Harlem Renaissance, en el que también hay un estallido, digamos, del interés por la fotografía como un gesto que permite, ¿no? La posibilidad de escapar de un entorno inmediato y de experimentar con la fabulación sobre uno mismo, ¿no? También ese gesto está ahí en los positivos, y Jan van der Zee será uno de los que recojan, por ejemplo, en su estudio algunos de esos imaginarios, ¿no? Pero también nos recuerdan esos imaginarios al modo en que después grandes producciones como la de Spike Lee u otros recuperan ese sentido de lo que significa, como decía el profesor Richard Powell en su libro Cutting the Figure, que recupera como a través de la fotografía se recupera ese sentido de la dignidad, de la generación de una subjetividad propia a través de la fotografía, ¿no? Entonces, para mí, la reflexión, ¿no? Que se desarrolla en el espacio expositivo tiene absolutamente todo que ver con ese gesto, ¿no? Porque en el fondo, como comisaria, para mí se convierte en una plataforma para desarrollar esa realidad. También como a modo de gesto, también quería presentaros este otro imaginario que era una reflexión que se hace, e invito a todos los que a lo mejor lleváis mucho tiempo en Canarias o habéis estado en el CAM, sabéis de la relación que comisarios como
Simón Yamí han tenido con la institución, y Simón es uno de los artífices, digamos, de muchas de las propuestas de Revenoir. Esta fue una publicación que se hizo en 2003, haciendo como una versión muy pequeña, ¿no? de la primera publicación que era El África por sí mismo, la antología de fotografía africana y de Océano Índico, que me parece muy importante indicar aquí, ¿no? En ese sentido tan panafricanista, ¿no? En el que se aglutinaba esa imagen, esa memoria. Pero un poco también para deciros un poco cómo la fotografía supone una herramienta de gestión del discurso propio, ¿no? Yo hablaba en un momento dado cuando hice mi propuesta de Olvida quién soy, que era una exposición que hicimos en el CAN en 2006, y que para mí supone uno de los primeros momentos en los que desarrollo un proyecto grande, ¿no? Ambicioso en ese sentido. Hablaba de que nunca me había imaginado como sujeto poscolonial, pero que en realidad tú sabes que tu vida y tu carrera están marcadas por dicha poscolonialidad, ¿no? Y que incluso antes de que puedas decidir que esa es la agencia o de la que te apropias, o que ese es el gesto, estás ya marcado por todo eso que significa, que ha determinado, ¿no? Casi en términos peyorativos, el ejercicio de esa identidad, ¿no? Y hacía alusión, por ejemplo, a la manera en que Frantz Fanon había descubierto su propia negritud, ¿no? En términos de blackness, su propio ser, un hombre negro, a través de la mirada de un niño que gritaba, ¿no? Mami, mira un negro. Y entonces él, que se había entrado en el mundo de la psiquiatría para entender, ¿no? La psique del sujeto, y desarrolló muchos años proyectos en los que, mira, aquí está la fotografía, perdón, se me lió ahí, de las estudiantes que hablaba antes. Pues como decía, ¿no? Este tipo de proyectos de los que nos hablaba Fanon, ¿no? El que hacía ese ejercicio de lo psiquiátrico, ¿no? En términos de lo que, del apoyo que dio, por ejemplo, a las tropas y a los lesionados en la guerra de independencia con argelina, ¿no? de Francia, y cómo él, que había dedicado tantos años a explorar esa noción del ser en uno mismo, ¿no? Se había encontrado un objeto entre otros objetos, ¿no? En ese reconocimiento que le hacía ese niño de mira mamá un negro, ¿no? Se le había cosificado, digamos, se había encontrado objeto entre esos objetos, ¿no? Una de las cosas quizás que también es interesante en estos aspectos, y ya entramos un poco en lo que era, os voy a enseñar imágenes de algunos de los proyectos que, como decía, había hecho, tenían que ver también con, por un lado, ¿no? el sentirte no representada en esas imágenes que veíamos de Mpini, que son directamente imágenes sobre Guinea Ecuatorial, que no eran imágenes de la nostálgica Guinea que retrataban mis padres, por ejemplo, ¿no? Pero que tenían que ver, como en ese caso, pues tanto Pera Ortín como Vic Perelló, que los recuperan como comisarios dentro de esa visión, ¿no? Recogían el imaginario de los españoles Manuel Hernández San Juan y Seguí, para ofrecer, ¿no? En ese momento a la realidad de la España franquista, ¿no? Lo que era el imaginario guineano, ¿no? Pero también había otra parte que de alguna manera viene a colación aquí y que está presente en el momento en que yo trabajo, por ejemplo, en esta exposición del Círculo de Bellas Artes, que es esa idea de que existe una historia oficial española que hace a veces que sus aspectos de colonialidad, tanto con respecto a Guinea o Marruecos o con respecto a Latinoamérica, caigan en el olvido, ¿no? Y nos olvidamos de que la persistencia de esas relaciones continúa siendo necesaria, o necesita una observación prudente, necesaria, meticulosa y sobre todo muy sofisticada, ¿no? Que a veces se queda dentro del mundo académico o se queda dentro del espacio expositivo, pero que de alguna manera a veces esa reflexión no llega a la estructura, ¿no? Ni a la estructura institucional, y a veces tampoco al tejido de lo social, ¿no? En términos de cohesión me refiero.
Y entonces esas referencias me parecen como muy, muy importantes, ¿no? Eh, eh, Quizás también otra de las cosas de las que me gustaría hablar cuando hablamos de exposiciones, ¿no? Fue la relación que yo establecí con una serie de artistas, bueno, que fue mi primera, digamos, el primer espacio de intervención, ese espacio de intervención como niña que observa, ¿no? Esa realidad que se le presenta como una África contenida, fijada, ¿no? Delimitada, a la que se impone un sentido y una narración de la identidad. Y la otra quizás es en la que te ofrece el arte contemporáneo, moderno contemporáneo, pero sobre todo el contemporáneo, porque supone el encuentro con los artistas que desarrollan la fotografía que tú ves. Y en ese sentido sí que quería hacer una reflexión sobre la relación que, por ejemplo, se establecía con artistas que estaban presentes en exposiciones de Pep Subirós y en conversaciones que había establecido Pep aquí en el CSB, pero también con gente como Simón Yamí, ¿no? En proyectos como África, el artista de la ciudad, que en su momento me dio una posibilidad de reflexionar sobre mí misma a través de las narraciones que hacían los artistas, por ejemplo, ¿no? O lo que se estaba haciendo en esos momentos en España, que no existía, por ejemplo, programas sobre una mirada sobre el arte africano, existían programas de antropología, de historia, de política, de economía, sobre todo de cooperación internacional, pero que el arte africano tradicional era el que se vinculaba, que la idea estaba vinculada a una cosa muy nostálgica que era la colonia, como veíamos antes, el tema de Mbini, por poner un ejemplo, ¿eh? Pero que también se había desatendido, digamos, a una parte de la relación social, de lo que era el presente de esa memoria, ¿no? También decir que pues en 1993 ahí en la Fundación Tapies la exposición de Susan Vogel, por ejemplo, ¿no? África Explora, y también en el CAM desde 1991 existe la exposición África Hoy, que está comisariada por André Mañán, que fue uno de los comisarios de Magiciens de la Terre, ¿no? En 1989, pero que también existe esa sensación, como decía antes, ¿no? De la persistencia de la imagen de un artista tradicional, rural, autodidacta, ¿no? Que determina el sentido de su autenticidad cuanto más se aleja, ¿no? De las técnicas y de los media, ¿no? Occidentales, ¿no? Y eso es también una visión que se plantea muy estereotipada. Estas son algunas de las imágenes de la exposición que hicimos como os decía antes, en el Círculo de Bellas Artes, ¿no? He hablado un poco en términos del carácter, de hecho se planteaba también, ¿no? A través del coleccionar, ¿no? Y el display de la colección, ¿no? Esa idea de que tanto fotógrafos académicos como comisarios internacionales pueden intervenir en la gestión de eso. Yo siempre establezco que las exposiciones, como decía en un proyecto y en un texto que hice para la exposición de la Bienal de Gotemburgo, en la Bienal Jipka en Gotemburgo, A Story Within a Story, en el que hablaba de la historia como digamos, una especie de obra abierta, ¿no? Que te permitía como individuo intervenir en ella. Yo veo, aunque la exposición tenga o sea, aunque uno presente la exposición como un elemento cerrado, porque es cierto, tiene un número de obras, está dentro de un espacio determinado y está situada en un contexto determinado, también una reflexión sobre de qué manera cada uno de nosotros responde a la exposición. Y esa idea de responder, ¿no? De esa idea de proponer una definición de la exposición como un espacio de significación en el que mostrar, descubrir, estudiar la fotografía, que centrada, por ejemplo, en el continente y en la diáspora, que sería capaz de demostrar casi de manera orgánica, ¿no? Una mirada cautivadora de una realidad mundial, histórica y geográficamente heterogénea, ¿no? Eh, Algunas otras imágenes. El gesto quizás es allí el intentar, por ejemplo, formular, como lo hacían muchos artistas, ¿no? Romper con esa visión de la noción de que quienes somos está formulado por otros, ¿no? Que la noción
de que hay que hacer una especie de ejercicio, ¿no? de desaprender, un ejercicio de mirar, ¿no? Hablaba yo también en mis primeros proyectos en la necesidad de devolver la mirada, que es lo que hacen muchos de los artistas que trabajan con, bueno, muchos artistas africanos en general, pero sobre todo también los fotógrafos, ¿no? De devolver la mirada, ¿no? Y de ahí algunas de las exposiciones más interesantes que he podido desarrollar. Quería ver si os podía poner, y voy a ver si puedo hacerlo sin que perdáis de vista esto, que era poneros la presentación de el vídeo que hicimos, ¿no? De Lolo Beleco, de esta exposición de... A ver si lo puedo poner. Esto no lo hemos intentado, no me he dado cuenta de que no sé si lo escucharéis bien. Vamos a intentarlo, ¿vale? Si no se escucha bien lo quito, pero voy a mandarlo también en el... si lo preferís al equipo técnico, os lo voy a mandar también en... os voy a mandar el link, por si, no sé, si es mejor. A ver si puedo. Se supone que en alguno de estos sitios puedo hacer esto. Bueno, como no sé si puedo hacerlo, lo que voy a hacer es esto. Lo voy a hacer... Voy a cambiar la pantalla a ver si esto sí os sale. Vale. Bienvenidos al Paraíso da cuenta de la trayectoria de Nontsinkelo Lobeleko, una fotógrafa sudafricana que lleva desde los inicios de su carrera observando cuál era el lugar y la representación que sufrían las comunidades negras en Sudáfrica. En ocasión de su exposición en Las Palmas, en Casa África, se le pidió a ese artista que viniese a Las Palmas a observar cómo las comunidades africanas vivían aquí. Ella es una artista que trabaja a pie de calle. Las fotografías que tenemos de sus series anteriores tienen que ver con parte de su experiencia personal y cómo, a través de esa experiencia personal, ella entra en diálogo con la gente de la calle, ¿no? Su interés por el ciudadano, por cómo el ciudadano se apropia de los espacios de la ciudad, como en el caso de los graffiti, pero también cómo reinventa las subculturas. What I did, I took the same way that I work in South Africa, where I go to the street and I meet people and I ask for a photograph in the street, and if they say yes, then I make a portrait of them. But for me, Paradise is a state of creativity, so there's a lot of creation happening in the spaces that I documented. Even the people that I photographed, how they present themselves is a creative process on their part, as well as my part to kind of take out the humanity that I show in their faces, in the way they clothe themselves. I mean, you find, for instance, in the catalog, there's a man that I met who was bringing his friend a fish, and he was excited that he's bringing his friend a fish, and that for me was so exciting because you don't hear that often. You don't hear this kind of friendship happening, or these kind of stories where people are bringing others food or clothes or whatever. And that for me was one of the portraits that I made here in Canary Island that excited me.
cada uno de los personajes te invita a una parcela de esa otra narración de lo africano, entre comillas, ¿no? Un concepto de lo africano que uno se inventa, ¿no? Si tú no supieras que es una fotógrafa sudafricana, si no supieras que el entorno de su trabajo es Ciudad del Cabo, Johannesburgo, Durham, Pretoria, a lo mejor dirías que esta gente está en Nueva York, Nueva Delhi, Madrid, Barcelona, ¿no? Las Palmas. Y eso creo que también es una parte importante. Romper también como esa idea de particularidad que siempre se le imprime a la africanidad, ¿no? Estás en un sitio concreto, estás en un continente cerrado. Yo creo que ella aboga por conceptos mucho más flexibles, ¿no? Que fluctúan, que salen del continente, que van más allá de la propia disciplina de la fotografía muchas veces, porque en esta exposición, además de eso, también hay instalaciones, el lenguaje visual no es solo plano, tiene otros elementos que ella quiere que nosotros como espectadores también observemos, ¿no? Y creo que eso es como la respuesta de ella a querer que el encuentro con esos personajes sea una experiencia total, ¿no? Porque es como ella lo vive, ¿no? Si a lo mejor te vas un día de trabajo con ella, lo vives así, ¿no? Una foto es el resultado de una conversación. Bueno, espero que se viera bien. Voy a seguir compartiendo ya la última parte, que creo que estoy llegando al final de mi presentación. Aquí tenéis algunas de las imágenes. Muy rápidamente también, ¿no? Explicar... o sea, de alguna manera casi que Bienvenidos al Paraíso me ofrecía, ¿no? Esa posibilidad de hacer ese ejercicio que es integrar el contexto, ¿no? Dentro del imaginario de la fotografía, ¿no? Y era precisamente muy bello, ¿no? Porque gran parte de lo que hicimos en ese momento fue desarrollar talleres, ¿no? Sobre fotografía y sobre la creación, digamos, visual con comunidades negras. Bueno, en realidad estaba abierto a todo el mundo, pero sobre todo tuvimos pues desde gente, como mi madre que está aquí en la foto, que llevaban durante 40 años más viviendo en España, que vivían en Canarias desde hace mucho tiempo, que tenían una relación con su raza y la generación que se definía, ¿no? de identidad. Y también a algunos de los jóvenes migrantes que habían llegado en los últimos años y que vivían en casas de acogida, ¿no? Para que ellos utilizaran la cámara y la visualidad para presentarse a sí mismos. Entonces, el gesto era el de hacer como una especie de círculo total en el que la relación que se establecía con la noción de otredad se estuviese desarrollando en los términos en los que cada uno de esos ¿no? de esas jóvenes fotografiados, de esas personas fotografiadas, desarrollaran ¿no? Establecieran no solamente ese rol de ser objeto del consumo de la visión del otro, sino que pudieran devolver la imagen, ¿no? Return the gaze a aquellos que les habían que tenían una imagen estereotipada de quiénes eran, de quiénes constituían, ¿no? Y era devolverles la capacidad de agencia y de narración de su propio discurso. No hay nadie para mí, o sea, para mí hay y llevo mucho tiempo trabajando con Carrie Mae Weems. De hecho haremos en el KBR de Barcelona, haremos una exposición con ella el año que viene. Que esa descripción de la otredad en términos propios es fundamental en la obra de Carrie Mae Weems. Lo vemos aquí en algunas de sus imágenes, Roaming Series y Museum Series, que formaron parte de la exposición que llevé a cabo en 2010 en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en Sevilla, sobre Carrie Mae Weems, a la que yo determinaba como una intelectual pública, ¿no? Que utiliza la fotografía como un gesto de discurso político y de reclamo del lugar público que tiene el artista, ¿no? En términos de generar políticas disruptivas.
Y la propuesta, digamos, era hacer de una manera sutil y muy poética, ¿no? En el que ella le preguntaba al espectador, en algunos de los momentos de la fotografía, ¿no? Si tuviera la posibilidad de cambiar la historia, ¿qué haría? ¿No? Entonces, utilizamos su fotografía, digamos, para hacer un gesto también, ¿no? Que hablara de cómo las instituciones, de cómo lo postcolonial, de cómo esas fórmulas abstractas tenían una incidencia y en qué términos la sentíamos. Esa incidencia nos ayudaba a definirnos a nosotros como individuos, ¿no? De qué manera esas historias que se contaban a través de la fotografía, en la que el cuerpo del artista en algunos casos era este es el proyecto en el que solicitaba esa, ¿no? esa sensación de cómo hay una alusión, ¿no? Al gesto de la posibilidad que tenemos de adueñarnos de la capacidad de generar historias, ¿no? En la que además el cuerpo del artista o el cuerpo de otros están allí por algo mayor, más grande que ellos mismos o que la fisicalidad de esos cuerpos, ¿no? Son la metáfora de algo que supone que está... Es una metáfora de estos agentes del cambio, ¿no? Que están intentando como reconstruir esa historia, ¿no? De hablar de imágenes que reproducen y de los momentos en los que nosotros encontramos, como en esta serie, por ejemplo, en la que hay una reproducción, una construcción, ¿no? De una serie de, lo que utiliza ella es una serie de alumnos que hacen un reenactment de fotografía, ¿no? Entonces, Gordon Parks o Moneta, J. Sleep Jr., ¿no? Ese tipo de fotografías con las que hemos crecido, por ejemplo, ¿no? Que forman parte del imaginario colectivo, estaban reinterpretadas, representadas en muchos casos, ¿no? Os enseño gran parte del imaginario de la obra de Wins que desarrollamos en ese momento, en el que también ella está trabajando, por ejemplo, de la noción del lenguaje, ¿no? Del modo en que se refiere, por ejemplo, en sus obras en Joking o algunas de las que tienen presente aquí, Dreaming in Cuba o Ritual and Revolution, ¿no? Que sitúa, como siempre decía, la noción del retrato, la artista no está allí como representación de sí misma, sino de algo mayor que sí misma, ¿no? Hay una encarnación, una incorporación plena, un full embodiment, ¿no? De la relación que establecen, no solamente con esa noción del gesto fotográfico, de la creación de una subjetividad a través del retrato, por ejemplo, ¿no? De la germinación de ese ejercicio, sino también esa visión que vinculaba yo al principio de la ponencia, ¿no? Con la reflexión que hacía Yaisa Hernández Velázquez sobre la historia no de un modo en el que había ocurrido, sino en el modo en que se había sentido, en el que se había vivido, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, la obra de Kermit Wins, From Here I Saw What Happened and I Cried, que veis aquí representada, ¿no? Desde aquí vi lo que pasaba y lloré, ¿no? En la que ella hace una reflexión utilizando todos estos, ¿no? Es una serie completa de imágenes, ¿no? de imágenes históricas de las que el artista se apropia y colorea, ¿no? Tanto la imagen de entrada, que son esta imagen y la imagen final, son como book-ended, ¿no? Son como dos marcos, digamos, que contienen todo ese imaginario en el que el artista está hablando directamente al espectador negro que observa esta imagen, pero también al espectador de otras comunidades que observa esas imágenes, hablándole ¿no? de tú a tú, de esa especie de framing, ¿no? De esa especie de marcado, de fijación que hacía, ¿no? La modernidad occidental de la idea del sujeto negro, ¿no? Como un personaje científico, como un tipo de negroide, como un debate antropológico, como un sujeto fotográfico, ¿no? Por poneros algunos ejemplos, la serie sigue utilizando, ¿no? Nombrando esa serie de arquetipos, desde la bruja hasta el trabajador, hasta la esclava, hasta la cuidadora de niños, ¿no? Todos esos arquetipos en los que esa relación con el sujeto, esa identidad sobre el sujeto negro se había impuesto, forman parte del recorrido que establece Wins en esta fotografía, que se enmarca, como veis ahí, en esas dos imágenes de reflexión sobre esa africanidad conquistada, ¿no? desde lo colonial. Y
También en ese sentido, por ejemplo, estas imágenes, aunque no tenemos ninguna imagen cerca, las que tenéis a vuestra derecha, que son las imágenes que ella desarrolla, invitando a Robert Colescott, que fue el primer fotógrafo, sí, perdón, el primer artista, de hecho es un pintor, que fue representante negro, ¿no? El primer representante negro de Estados Unidos en la Bienal de Venecia, ¿no? Y en las imágenes, que no se ven muy bien, como digo, está la artista desnuda al fondo, intentando como reflexionar sobre esa idea de cómo la propia disciplina y la propia historia del arte, digamos, canoniza sus figuras, tanto la del arquetipo de pintor, en el que a estos artistas negros, ¿no? Pues de la época de los 50, 60 en Estados Unidos no se les consideraba productores, ¿no? Dignos de esa representación nacional, ¿no? Pero también la suya como musa del pintor moderno, como fotógrafa que hace, ¿no? Esta especie de, ella siempre juega este juego de Trump Puel, ¿no? En el que hay esa observación, digamos, de esa especie de imaginario, ¿no? Esa figura retórica del fenómeno del arte, ¿no? Que es como presentar algo en una superficie plana, representar una cierta tridimensionalidad, ¿no? Pues ese ejercicio de autocrítica que ofrece el Trump Puel está también en la obra de Wings, ¿no? En la que el reenactment es también una reflexión sobre quiénes somos o sea, de qué manera generamos esa fórmula, ¿no? Traía a colación también una serie de imágenes, ¿no? que tenéis aquí, que tienen que ver también con no solamente con el display, sino el display que se va a generar en un momento dado como dispositivo fotográfico, también tiene la colección de arte, ¿no? Y en este caso estoy hablando de obra que habéis visto, por ejemplo, en la representación de la Walter Collection, pero aquí de obra que se adquirió en el momento en el que yo entré en la Tate como comisaria de arte internacional, ¿no? Para no solamente introducir, que también podemos hablar de las complejidades de eso, ¿no? Introducir obra moderna y contemporánea en una colección internacional como la colección Tate, sino también en el caso de la estrategia que yo desarrollé para la institución, era la necesidad de que las instituciones reconociera, por ejemplo, ¿no? Los saberes que dan lugar y de donde surgen estas producciones, pero también la historia y los contextos que les dan lugar, ¿no? De alguna manera un poco intentando recuperar ese gesto que hacía Jean Pivin, Simon Jamy, ¿no? En esa reflexión que veíamos antes del África por sí misma, ¿no? Que el hecho de ser introducido en una narración de lo internacional no supusiera digamos, el silenciado o me salen todos los conceptos en inglés, perdóname, el borrado, digamos, ¿no? de todas esas reflexiones, de toda esa idiosincrasia que define lo africano a modo de cada uno de estos artistas, pero también que define lo africano en términos históricos, bueno, lo africano, lo camerunés, nigeriano, lo de Dakar, lo de ciudades como Nairobi, es decir, existen unas realidades de contexto tanto locales como regionales, como nacionales, como internacionales, como intranacionales, que son muy interesantes y que me parecía que si uno hacía el gesto de traer esa obra a colación tenía que crear un espacio en el que la reformulación o la presentación de esas narrativas, de esas historias del arte antes olvidadas tenía que tener lugar. Y la exposición de la colección es el espacio en el que eso ocurre también. La cuestión aquí es que creo que todo ese ejercicio tiene que llevar a cambiar la institución de alguna manera y para mí la gran, o sea, la respuesta, digamos, la clave de que eso es un éxito es la transformación de la canonización, de la descanonización de ese ejercicio, ¿no? Pensar en presentar la fotografía de otra manera, incluir la fotografía con otros aspectos que no son los que, con otros media, con otros formatos, ¿no? Cambiar el relato que la fotografía describe, ¿no? Y aquí son algunas de las
bueno, de las metáforas que nos han ayudado a reflexionar sobre ello, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en estos charcos de tierra como, como el reflejo de la vida cotidiana, ¿no? La presentación de la vida cotidiana, de lo infraordinario, que diría Josh Peck, ¿no? En el mundo, en la realidad espectacular que reverbera en el espacio blanco, pero también esta idea de traer el gesto que hacen algunos artistas de apropiación del espacio público, como en el caso de Kiloanjiki Agenda, en el que en una Angola que se había desprovisto después de la revolución, después de la guerra, sí, de los años 70, ¿no? Se había desprovisto de toda la imagen colonial, de todas las obras de producción colonial, todas las estatuas de la ciudad, ¿no? Volviendo también a la vida de las estatuas de Chris Marker y Alain Renés, se habían desprovisto, se habían eliminado de la ciudad. Y entonces él invita a una serie de colegas, poetas, intelectuales, otros artistas, bailarines, performers, a ocupar con su vida, ¿no? Con su capacidad, con su corporeidad, ¿no? Con el presente vívido de sus cuerpos, ¿no? Es el lugar de esas estatuas, ¿no? El lugar de esa historia, con un sentido, como llama la serie, ¿no? De redefinición del poder. Y simplemente quizás acabar para decir que lo importante que, por ejemplo, son todos la fotografía, ¿no? Como una reflexión de la historia para presentar momentos en los que, como vemos aquí en Rise and Fall of the Apartheid, ¿no? En su presentación que hizo Quinn Wessel en Múnich, ¿no? La fotografía como un espacio de formulación de una historia que antes no estaba escrita, de la que no se conocía, pero también la fotografía como una apropiación del espacio público y sobre todo la fotografía como un lugar de encuentro, ¿no? Y en ese sentido quería utilizar estas imágenes de, mira, ahí tenéis en el fondo aquí en Bodekenby, pero estas imágenes de la presentación del Addis Photo Fest, que es un proyecto que la fotógrafa Aida Moulonet lleva haciendo desde hace mucho tiempo en Etiopía, en Addis Abeba, y que supone no solamente la presentación de obras fotográficas de artistas jóvenes africanos, sino también, como en el caso de Bamako, que veías antes en unas imágenes, el encuentro con profesionales, la revisión de portfolios, la presentación de obras, o por ejemplo ahí tenéis a Emeka Okereke, ¿no? Que empezó en esos momentos ese circuito de reunión, ¿no? De fotógrafos jóvenes, fotógrafos negros que hacen esas rutas juntos, ¿no? Aquí tenéis también la presentación. De alguna manera a veces pienso que en el fondo se producen de una manera como extremadamente modesta en ocasiones, pero lo importante es el encuentro y la necesidad de profesionalización, la necesidad de apropiación o de ese sentido de propiedad, de generación de un discurso propio a través de la fotografía, ¿no? Y nada, aquí algunas imágenes más de la Walter Collection, del proyecto de eventos de uno mismo, ¿no? Events of the Self, que fue la primera presentación que hizo Open Vessel, ¿no? De la colección y que de alguna manera a la que nosotros respondimos con el proyecto que hicimos en Madrid. Y creo que esa era la última imagen, así que voy a dejarlo ya, creo que he hablado mucho rato. No sé si alguien tiene alguna pregunta, no sé, voy a ver si me deja alguna imagen más, pero yo creo que eran las últimas. No sé si Teresa sigue por ahí. Ah, bueno, perdón, sí, me he olvidado de una parte. No sé si tengo todavía tiempo, Teresa. No sé si me ¿Teresa? oye. Sí, Yo no oigo nada, ¿eh? Si me estáis hablando no oigo bien. No sé si todavía tengo tiempo de enseñar algunas sí, otras imágenes muy rápidamente. sin problema. Elvira, no sé si me oye. No oigo nada, ¿eh? Si me estáis diciendo algo, alguien que se levante, puedo ver al público. O sea, que si alguien del público hace como una seña, sobre todo en las últimas filas, sí, ¿no? O sea, que sigo adelante. Vale. Gracias. Voy a enseñaros las últimas imágenes. A ver si puedo volver aquí. Vale. A ver si puedo volver aquí porque os decía... A ver si, ¿dónde estoy?
Voy a enseñaros otros momentos, por ejemplo, de presentaciones, tanto Aida Moulounet como el caso de Sami Balogi son dos artistas que se encuentran en Reencuentros Bamako, que ganan los premios de fotografía y que deciden con ese dinero, cada uno por separado, desarrollar proyectos de encuentros fotográficos en sus comunidades, ¿no? En el caso de Aida Moulounet fue la Difotofest y también Desta, que es una especie de seminario, estructura que crea talleres para que la gente se apunte y entienda lo que significa generar identidad a través de un ejercicio visual. Y en el caso de Picha, de Reencontres Picha, que hace Picture, es del swahili de picture, ¿no? De fotografía. Y este era el espacio que tenían, que creo que todavía lo tienen, en Lubumbashi, ¿no? Donde nosotros desarrollamos, y voy a enseñar las imágenes muy rápido para que hagáis una idea, ¿no? El proyecto de la Bienal de Lubumbashi que yo comisarié en 2013, en el que utilizamos espacios públicos y con medios muy económicos también, ¿no? Para presentar, por ejemplo, audiovisuales, pero también para presentar fotografías, ¿no? Esto es una parte para que veáis Lubumbashi desde el cielo, digamos, ¿no? Que son eso que veis aquí. En esta imagen que veis, la tercera de la izquierda, de la tercera columna, la tercera empezando desde arriba, veis una parte como central, no sé si veis mi flecha, que es lo que se llama el cordón sanitario, ¿no? Que divide la ciudad, digamos, noble de la ciudad nativa, ¿no? En términos de colonización francesa y belga, pues muchas ciudades como Argelia, o en este caso Lubumbashi, ¿no? Que tenían ese ejercicio, ¿no? Elizabethville se llamaba Lubumbashi en ese tiempo, en el que se había creado ese cordón sanitario que las autoridades suponían que esos mosquitos que tenéis aquí, las fotografías digamos, de las cajas científicas que las contienen, no podían cruzar ese cordón sanitario, que era de unos 200 metros de ancho alrededor de toda la ciudad, ¿no? Y eso servía también de sistema de división de la ciudad. Ese gesto, voy a volver aquí a esta imagen, ¿no? Esa especie de fotografía que veis aquí, ese gesto de pensar en esa ciudad colonial y la ciudad nativa, fue uno de los primeros proyectos que hicieron precisamente con Simón Yamí como parte de eso. Y yo quería presentaros simplemente esta imagen porque cuando nosotros hicimos la Bienal de Lubumbashi no teníamos recursos, utilizamos casi la precariedad como principio activo, ¿no? No tuvimos recursos, pero nos dejaron unas aulas en una escuela y las utilizamos como espacio de exposición. En aquí tenéis al director belga Sven Agustinen, ¿no? Que tiene su película Spectras, que también va sobre la realidad de Lumumba y la desaparición de su cuerpo, ¿no? Después de su muerte. Pero utilizamos el espacio del aula como un espacio de presentación de resultados de algunos talleres, pero también como un espacio expositivo. Y estas eran las vitrinas. Quería enseñaroslo para que veáis, por ejemplo, que en un momento dado la fotografía en el contexto africano también servía, como por ejemplo, o sea, que podías utilizar cualquier tipo de recurso. Que veis al artista Katia Kameli, que estoy muy contenta que una de las obras que presentamos en ese momento de Storyteller pasa a formar parte de la colección de MACBA ahora. Y que además habla de esta relación, ¿no? Con el lenguaje, con la creación de narrativas propias, en un contexto tan complejo como el marroquí, ¿no? En términos de su relación digamos, no solamente en términos políticos, sino también con su relación con sus antiguas metrópolis coloniales. Y aquí estas son algunas de las presentaciones que hicimos. Voy a pasarlo muy rápido, lo siento, pero para que tengáis como una idea de bueno, que no hace falta grandes recursos para desarrollar una formulación, ¿no? De un proyecto expositivo. Y nosotros no tuvimos el primer año, de hecho el primer año hicimos tuvimos que posponerla porque no teníamos fondos, y el año siguiente, cuando ya lo hicimos, la hicimos con incluso menos recursos que el anterior, pero decidimos hacerla porque la gente nos la solicitaba, ¿no?
últimos proyectos ya para vosotros que son también, que ahondan en esa idea de la posibilidad que tenemos de utilizar la fotografía y la exposición de la fotografía como ese gesto en el que la historia está reformulada. Está aquí el trabajo de Bushra Khalili en Foreign Office, ¿no? Que hace un recorrido por, sobre todo en esta parte que tenéis aquí. Esta es la presentación del proyecto. Creo que esa fue la instalación de París, de cuando se presentó en un Palais de Tokio. Nosotros la tuvimos también en A Story Within a Story en, en Gotemburgo, y ahí veis la presentación del vídeo en el que hay esta manipulación de, ¿no? Hay como esa especie de idea casi a la Godard, ¿no? De montaje, ¿no? De montaje con las manos de los individuos jóvenes que estaban enfrentándose a la historia, pero por otro lado esta serie de imágenes que ella hace, que son del presente de Argelia, en el que ella hace una serie de fotografías de los antiguos espacios en los que se establecieron durante el festival de 1969 en Argelia, el festival africano. Se establecieron grupos políticos, pues desde los Black Panther hasta el Frente Palestino, hasta el Frelimo, ¿no? De Mozambique, etc. Y os lo enseño muy rápidamente, porque también hay ese ejercicio que me parece muy interesante del espacio expositivo como no solamente generador de un diálogo de cohesión social, sino también el generador de lecturas pedagógicas que no tienen cabida en lo académico, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, artistas como Bushra Khalili, que utilizan un documental, un imaginario documental, un imaginario de archivo, para la reflexión de otro modo de entender la historia, ¿no? Como veíamos antes en el caso de Kerry Wins, que hablaba de esa, bueno, que utilizaba la historia desde la perspectiva del reenactment, ¿no? En la que los propios alumnos que asistían a esos talleres representaban, ¿no? Personificaban, ¿no? Esa figura. En este caso tenemos a las manos, ¿no? De Inás y Jalil, que son los que mueven a los personajes de la historia y nos van contando cuál fue su relación, ¿no? de dichos personajes en el momento en que todos se encuentran en ese festival de Argelia, ¿no? Más imágenes, por ejemplo, en este caso de Marian Jaffrey, ¿no? y la exposición que ella hizo aquí en Beto Salón, pero también con nosotros en la Bienal, ¿no? Ese gesto de la fotografía como una especie de recorrido de mapas, y tenemos algunas de esas imágenes aquí, ¿no? En las que ella se utiliza casi a la manera de Homi Bhabha, ¿no? Utiliza la mimicry, ¿no? la mímesis, ¿no? Como una forma de presentar casi como cómo se estereotipaban algunos formatos de celebración que codificaban, digamos, de alguna manera, el ejercicio de la independencia a través de ese gesto, ¿no? Entonces ahí tenéis como muchas de esas representaciones, pues ella, os pongo de nuevo la imagen esta, ¿no? Para que veáis cómo hacía unas subdivisiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del estadio, en el caso de, o sea, ¿no? Presentaban, por ejemplo, la presentación en el estadio, o la gente, ¿no? La gente burguesa que atendía a la audiencia, ¿no? El público, el recorrido en coche, la llegada al aeropuerto, el encuentro con la reina, ¿no? En el caso de las colonias, ¿no? Todos eran alrededor de las independencias, ¿no? Los 3-4 días que suponían, ¿no? el desarrollo o la firma, ¿no? De la independencia de esos países, y como esa mímica, ¿no? de casi de un modelo occidental, ¿no? La presentación y el saludo a la nueva bandera, por ejemplo, en este caso. Como eran siempre una serie de repeticiones. Aquí tenéis, por ejemplo, ¿no? No eran solamente las africanas, sino también las independencias asiáticas y africanas. Y aquí tenéis, por ejemplo, la de Sri Lanka, la de Ghana y la de Botswana, ¿no? En el momento en que hay la presentación a la reina, ¿no? Entonces, como ese ejercicio de lo mimético se presentaba ahí también. Una de las últimas fotografías que os enseño ya, otros momentos en que la fotografía como un juego que te ayuda a generar ese archivo de lo personal, en el caso de Teo Shetu, porque Teo lo que hace es, siendo nieto
de uno de los embajadores del emperador Salassi en la antigua Yugoslavia, desarrolla como una especie de historia casi, ¿no? Casi juguetona, ¿no? Digamos, casi de una historia de niños, ¿no? Que hay esa representación ahí, de lo que hubiera sido la relación de su abuelo, ¿no? Con el presidente Tito y con Haile Selassie durante esos años de la historia de Sudáfrica. Y nada más, poca cosa más, recordaros un poco también algunos proyectos que hicimos como para devolver ese otro espacio de la fotografía que está en Instagram, y que el proyecto que hice, por ejemplo, con Colin Smith y con la gente del showroom y en colaboración con Chirca, ¿no? Que es este proyecto de COVID Manifesto, en el que ella hablaba de estos posts que todavía están, bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Estos posts que hacía ella en Instagram durante bastante tiempo, en 2020, ¿no? Alrededor de todo lo que estaba pasando, ¿no? Y en los que uno, pues es Chirca, no sé si conocéis Chirca, pero utiliza digamos, la pantalla de Piccadilly Circus, que es una pantalla de 4K fantástica, una de las pantallas más grandes de Europa, y presenta, ¿no? Y tiene la posibilidad Chirca de utilizar 2 minutos al día a las 20:20, ¿no? Para presentar obra de artista, y hacen colaboraciones con artistas y presentan el artista durante un mes. Nosotros como Showroom hicimos la segunda colaboración con ellos en su historia durante 2 meses. Esta es la pantalla. Este fue el proyecto que hicieron meses después con James Barlow, el famoso fotógrafo de Ghana, ¿no? También trayendo su fotografía y su realidad a la pantalla. Nosotros trabajamos con ellos, como decía antes, para presentar la obra de Colin Smith y en particular los principios, digamos, de su manifiesto COVID, ¿no? Pero era también un poco como esa idea de llevar la fotografía de Instagram, ¿no? Al espacio público, ¿no? Y también para mí un poco, de nuevo, ¿no? Ese gesto de llevar el individuo, ¿no? La subjetividad del que produce la obra, en este caso de la artista, Colin Smith, la cineasta, que de hecho se reinventa, hace 23 nuevas películas de 2 minutos, y se reinventa para presentar de nuevo estos COVID Manifesto, y crea para nosotros estos tableaux vivants, ¿no? Eso recupera la curva, digamos, del espacio, ¿no? Con unas notas que ella escribió, como veíais antes, durante ese verano de 2020, ¿no? Tumultuoso, de COVID, pero también de la muerte de... se me acaba de olvidar el nombre. Pero bueno, ya sabéis de quién estoy hablando, que propició los movimientos tan importantes, ¿no? Antirracistas y la presencia masiva, ¿no? En las calles de gente joven reclamando otra relación, ¿no? Sobre todo con la comunidad negra en Estados Unidos, pero en general en el mundo, ¿no? Yo creo que fue como esa reflexión. Que os decía antes. Bueno, esta es una de las imágenes de las que quería hablar, también un poco como decir, bueno, también ha habido un intento, ¿no? De llevar esa imagen, ese imaginario visual que surge ahora en las nuevas tecnologías y que queremos presentar, ¿no? Que hemos querido presentar en el caso de Showroom y Chirca, ¿no? En ese contexto, para ocupar el espacio público con esa fotografía y enfrentar a aquellos que a lo mejor no están tan acostumbrados a visitar las exposiciones, por ejemplo, ¿no? A también tener ese encuentro con ese otro, que como digo yo, a veces ese otro puede ser uno mismo. Pues nada, me quedo aquí ya, creo que he abusado tremendamente de vuestro tiempo. No sé si tenéis alguna pregunta, os he dado un montón de información, sobre todo porque me parecía que había que generar que ese gesto tenía que ver con el espacio. Muchas gracias, Elvira. Ha sido un verdadero placer escucharte y escuchar toda esta información que has conectado, apabullante. Estos proyectos ya después del aplauso fueron maravilloso verlos. Ha sido muy interesante ver cómo has planteado el formato de la exposición, ¿no? La exposición en sí, el dispositivo, cómo
como ese diálogo de agencia colectiva frente a los proyectos, digamos, más enajenantes, ¿no? Y también se ha visto súper claro ese profundo carácter performativo que tiene la responsabilidad de la exposición, ¿no? Y también no solo la deriva antropológica, ¿no? Que ya todos la tenemos muy asumida, ¿no? De la fotografía, sino también biológica incluso, ¿no? Podría atreverme a decir, ¿no? En el sentido que has planteado de que gestiona la subjetividad o la modula, ¿no? No solo la subjetividad, sino también los cuerpos, ¿no? No sé, no hay mucho tiempo para preguntas porque tenemos ya prácticamente queremos hacer un pequeño descanso antes de la siguiente charla de Valentín Roma, pero bueno, voy a dejar ahí a lo mejor quizá en abierto que, una preocupación que me ha surgido de como curadora, ¿no? Cómo permanecer siempre conectado con esa necesidad colectiva, esa agencia colectiva que has dicho que es ese saber que genera el formato de la exposición, ¿no? Entonces, quizá, por lo menos a mí, la tarea como más complicada me parecería esa conexión con la necesidad colectiva en cada momento, porque siempre es cambiante, ¿no? Bueno, pero si asumes que es cambiante, tienes la posibilidad de regenerarla constantemente. Es decir, hay dos cosas que a mí y tu respuesta me parece muy importante, por ejemplo, para mí ahora, ¿no? Desde el MACBA. Yo siempre he hecho esto como invitada, ¿no? Siempre me han invitado y siempre he generado esas prácticas en las que la exposición se presentaba como intervención a lugares en los que yo creía que no existía ese gesto, ¿no? Por ejemplo, en Foto España, cuando a mí me invitan a desarrollar esta práctica, sí había habido algunas presentaciones de artistas, de fotógrafos, sobre todo pues, por ejemplo, jóvenes senegaleses, ¿no? En 2017, 2018, ya no me acuerdo. Pero también Samuel Foso, pues un par de años antes, no sé si era el 18 también. Pero cuando tú leías ¿no? en la presentación de Foto España, decían que estaban interesados por supuesto, Europa, América, pero no hablaban, y Asia, pero no hablaban de África, ¿no? Entonces era ausente directamente en la visión institucional, ¿no? Entonces, ese ejercicio que yo también tengo que generar desde MACBA no puede ser solo y exclusivamente para introducir ese tipo de relación, sino que quizás lo interesante en mi caso ahora es afectar a la estructura. Afectar a la estructura en el sentido de que todas estas prácticas que habéis visto antes me ayudan a mí a pensar no solamente en el dispositivo expositivo como una intervención temporal del programa, sino también estructural. Entonces la idea es de cómo se generan esos cambios estructurales y pasan por lo mismo que he hecho con todos los otros proyectos que habéis visto, ¿no? Estudiar el contexto, ver la necesidad que tiene no solo la institución, sino el contexto con respecto a la institución, escuchar, ¿no? Plantear una escucha activa que tenga una resolución programática, ¿no? Lo que tú decías, habrá momentos, no se puede atender a los públicos, no se puede generar una propuesta. De hecho, yo soy contraria a generar propuestas nicho. Tienes que saber a qué público te diriges y tienes que saber qué quiere ese público, pero no hacer un catering institucional para satisfacerlo directamente, porque creo que esa es una fórmula fallida, no se puede hacer, porque el día que tú se lo das, a lo mejor ese público ha cambiado de lo que quería, es lo que quería que le ofrecieras, ¿no? Creo que las instituciones tienen que ser un ejercicio vivo, que te ofrezca la capacidad de ese diálogo constante, ¿no? Por eso decía yo que al final la exposición tiene un aspecto y es que cada uno de nosotros nos afecta de una determinada manera. Yo te cuento la exposición, o sea, a mí una de las cosas que me parece más fascinante y que siempre espero de los proyectos es que me sorprenda a mí misma. Yo he pensado en los espacios, he pensado en los artistas, he pensado en las obras, he diseñado junto a otros el espacio expositivo, hemos escrito textos, catálogos, etc. Pero si yo entro en un espacio de exposición y hay algo, ¿no? que de ahí que me sorprende, creo que es cuando siento que la exposición ha ganado, ha conseguido el éxito que pretendía, ¿no? Es decir, no solo para mí, sino para cualquier otro, ¿no? Es decir, tiene que servir, tiene que ofrecer al público, ¿no? Y servirle en diferentes niveles, a diferentes velocidades, en diferentes inquietudes, ¿no? Tiene que tener esa capacidad. Gracias. No sé si hay alguien más que quiera intervenir en la sala, hacer alguna última pregunta antes del descanso.
Bueno, pues nada, parece que no hay más preguntas. Agradecerte de nuevo esta charla y nada, y tu presencia en este seminario. Vamos a hacer ya el descanso para pasar a la siguiente ponencia. Muchas gracias, Elvira, ha sido un placer. Gracias a vosotros y un beso, Teresa, muchas gracias por la invitación y besos a todos, Marta, Valentín, todos los integrantes del seminario. Hasta luego. Adiós, gracias.